La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, presenta. La Corte Constitucional sentenció que el derecho de petición es uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Administración Pública en Acción, la teleconferencia de la Escuela Superior de Administración Pública, una propuesta pedagógica en el quehacer misional de esta institución. Como es costumbre, iniciamos con noticias de esta entidad. Aquí están para ustedes los sucesos ESAP. La Escuela Superior de Administración Pública ESAP y el Ministerio de Educación Nacional realizaron un ciclo de talleres con varios periodistas y comunicadores sociales del país, que cubren la fuente de educación en todo el territorio nacional, denominado Periodistas con la Educación. De cara a las elecciones del 25 de octubre, en las cuales contaremos con nuevos alcaldes y gobernadores en las 95 entidades territoriales certificadas en educación, el Ministerio ha desarrollado una alianza estratégica con la ESAP que tiene la misionalidad de formar y de fortalecer las capacidades de administración territorial para desarrollar una acción con los aspirantes a los cargos de alcaldes y gobernadores, orientada a generar una muy buena articulación en las líneas de política nacional. El taller busca entregar a los periodistas y comunicadores de diferentes medios de comunicación información actualizada sobre el estado de la educación en sus regiones, con el fin de que ese conocimiento les permita actualizar y cualificar sus referentes sobre el derecho a la educación y su realidad en el territorio en el marco del cubrimiento del proceso electoral del año 2015. En este momento estamos realizando en Bogotá el segundo foro con periodistas en el cual estamos socializando los logros que el proyecto ha alcanzado hasta el momento. Les estamos invitando como generadores de opinión para que nos acompañen con la lectura territorial de estas líneas de política expresadas por las aspirantes, que informen a la opinión pública sobre lo que se está planteando como retos e iniciativas para el desarrollo de la educación, para garantizar educación de calidad a sus niños, niñas y jóvenes. En lo que va corrido del año, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha logrado proporcionar a los colombianos más de 30.000 empleos a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del Servicio Civil adelanta convocatorias para diferentes entidades del nivel nacional, del nivel departamental, del nivel municipal, y con esto precisamente se está dando cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 125, según el cual el acceso a los empleos de carrera se hace a través del mérito. La Comisión Nacional de Servicio Civil busca garantizar a través del mérito que las entidades públicas cuenten con servidores comprometidos con los objetivos institucionales. En lo que va corrido de este año se han provisto más de 30.000 empleos, destacando que la mayor cantidad de empleos provistos ha sido a través de la convocatoria para docentes y directivos docentes. Pero importante anotar que en la fecha, en lo que va corrido de la existencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ya se han provisto más de 140.000 empleos. Los empleos provistos se vienen proporcionando en el nivel asistencial, profesional y técnico. El Festival Universitario de Danza ESAP 2015 busca congregar en un espacio las diferentes muestras artísticas de diferentes universidades e instituciones con el fin de promover la cultura, implementar lazos fraternos y ayudar a nuestros estudiantes a mejorar sus procesos artísticos. Tenemos también un grupo espectacular de salsa invitado que se llama Paso Latino, ganadores del Mundial en Miami el año anterior.
acá en la escuela también. Bailarina profesional, ejerzo mis dos profesiones, trabajo con el Estado y a la vez bailo, todo el tiempo bailo. La pasaron bien, nosotros también la vamos a pasar bien hoy aquí en Administración Pública en Acción. Vamos a entrar de inmediato en detalles sobre las novedades que nos trae la Ley 1755 de 2015, donde se sustituyen los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución. El pasado 30 de junio de 2015 se expidió la Ley 1755, ley que regula los aspectos fundamentales para el ejercicio del derecho de petición, sus modalidades, con novedades que favorecen al ciudadano ejercer sus derechos, entre los que destacan la regulación que se hace del derecho de petición ante organizaciones privadas. Y bien, antes de iniciar con nuestros panelistas que ya están aquí con nosotros, vamos a conocer la opinión desde el norte de la ciudad de la doctora Nora Fernández Martínez, litigante y docente en el área de Derecho Público con énfasis en el procedimiento administrativo, entre otros cargos y desempeños. Ella, reiteramos, está en el norte de la ciudad y de inmediato le trasladamos la siguiente inquietud. ¿El ejercicio del derecho de petición tiene algún costo? ¿Debe ser ejercido por un abogado? Erika, el ejercicio del derecho de petición no tiene ningún costo, es gratuito en primer lugar. Lo importante dentro del escenario del derecho de petición es que la petición sea dirigida a la autoridad competente en primer lugar y lo mínimo que debe tener esa petición es el nombre completo y la identificación de la persona que está haciendo la solicitud o de la petición. En segundo lugar, debe existir el fundamento de la petición, debe existir una petición claramente determinada y definida. En caso tal de que el peticionario requiera adjuntar o allegar o hacer valer para su trámite algún tipo de documentación, pues debe entregarla junto con su documento de petición. Y lo más importante, el derecho de petición o el ejercicio del derecho de petición requiere la firma de quien hace la petición, puesto que los anónimos no son objeto del derecho de petición. Ahora bien, doctora Martínez, ¿cómo deben presentarse las peticiones? Erika, las peticiones generalmente se tienen que hacer de manera escrita, sin perjuicio obviamente de que puedan hacerse también en forma verbal. En caso tal en que ambos casos sea verbal o sea escrita, la petición adolezca de alguna incompletud, es decir, no cuente con absolutamente todos los documentos o requisitos necesarios, la autoridad competente, en el caso de la petición verbal, deberá de manera inmediata decirle al peticionario que tiene que completarla. En su defecto, si la petición es escrita, procederá la autoridad competente a requerir al peticionario la dirección que entregó para que complete la información. Una vez completa la información o completada la información, correrán los términos necesarios para efectos de dar respuesta a la misma. ¿Y qué sucede, doctor Martínez, cuando la petición es radicada en una oficina que no es competente? Erika, si la autoridad ante la cual se dirige el derecho de petición no es la competente, este deberá de manera inmediata advertirlo al peticionario. Si la petición se interpuso de manera verbal, en el momento mismo en que se interpone esa petición, se le deberá decir al peticionario. Si por el contrario es una petición escrita, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la petición y al momento en que se advierta que no se es competente, se le informará al peticionario y de manera inmediata también se correrá traslado a la autoridad competente. Aquí es importante que se tenga en cuenta el tiempo que tiene la entidad o la autoridad para contestar. Tratándose de peticiones generales, el tiempo para resolverlas son 15 días hábiles. Tratándose de peticiones de información o de documentos, dice la ley,
serán 10 días hábiles, necesariamente habrá lugar a responder esas peticiones. En caso de que no se resuelva dentro del término, se entenderá que la petición ha sido absuelta de manera favorable y por ende se deberá proceder a la entrega de la documentación en caso tal de que sea petición de información o a la entrega de la documentación en caso de que sea documento lo que esté pidiéndose o requiriéndose por parte del peticionario. Otro tipo de petición es la petición de consulta que hacen los ciudadanos a las entidades estatales, a las autoridades administrativas, única y exclusivamente en lo de su competencia. El tiempo que trae hoy la ley para resolver esas peticiones es de 30 días. Doctora Nora Martínez, ¿cuál es el trámite de las peticiones cuando estas son prioritarias? Erika, cuando se trata de peticiones de carácter prioritario, la autoridad respectiva debe dar prioridad a las peticiones en donde se solicite el reconocimiento de un derecho fundamental, que deben ser resueltas de manera inmediata para evitar daños irreparables a quien presente la petición. Además, es necesario tener en cuenta en los casos en que se encuentre en peligro inminente la salud o la integridad personal del peticionario por razones de seguridad o de salud, la autoridad correspondiente debe agotar y adoptar las medidas necesarias para evitar o precaver el peligro. Muy bien, doctora Nora Fernanda Martínez, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este inicio de programa en Administración Pública en Acción. A ti, Erika, mil gracias por la invitación y por haberme tenido en cuenta para participar en este tema que está tan de moda como es el del derecho de petición. Sin duda es un instrumento, una herramienta muy importante y ya vamos a ver por qué. A continuación queremos presentarles a nuestro panel, a nuestros expertos. Iniciamos con el doctor Jaime Alberto Duque Casas, abogado litigante, especialista en Derecho Público, diplomado con estudios avanzados en Gobierno y Administración Pública, candidato a doctor en Gobierno y Administración Pública. Es conjuez del Consejo de Estado, asesor externo de varias entidades públicas, profesor universitario de pregrado y posgrado, conferencista nacional e internacional. Es un gusto que esté con nosotros. Bienvenido a Administración Pública en Acción. Muchas gracias, Erika, por la invitación, muy amable. Seguimos, está con nosotros también la doctora Iriana Aponte Díaz, abogada con especialización en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociales, maestría en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo. Se desempeña como asesora y consultora en entidades del sector público y empresas privadas en temas disciplinarios y de contratación estatal. Paralelamente, también es docente y capacitadora en la Escuela Superior de Administración Pública. Así que, doctora Aponte, nos complace tenerla nuevamente aquí en esta que es su casa. Muchísimas gracias, Erika. Un gusto poderlos acompañar nuevamente. Gracias. Y cerramos nuestro panel con el doctor Henry Sosa Molina. Él es el personero municipal de Soacha en Cundinamarca. Es abogado, politólogo, especializado en Derecho Administrativo. Actualmente cursa una maestría en Derecho Administrativo y tiene una amplia trayectoria en el sector público. Ha trabajado como abogado en importantes empresas privadas y de verdad que es una persona que conoce muy bien el sentir de una comunidad que demanda tantas y tantas cosas como es la comunidad de Soacha, este municipio vecino de la ciudad de Bogotá, que prácticamente personero. Henry Sosa, bienvenido. Es una ciudad enorme comparada con muchas otras ciudades del país. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a comenzar este diálogo porque resulta, y lo hemos dicho con insistencia, de la mayor importancia que conozcamos los alcances del derecho de petición a raíz de esa ley 1755 del 30 de junio de 2015. Inicialmente, doctor Jaime Alberto Duque Casas, y reiterando un poco lo que hemos venido señalando, ¿cuál es la importancia del derecho de petición? A ver, Erika, el derecho de petición se erige como un derecho fundamental de carácter individual. Los europeos y especialmente los alemanes dicen que el derecho administrativo es constitución en acción. Eso es el derecho de petición, es constitución en acción. Es el mecanismo por medio del cual los ciudadanos pueden pedirle a la administración pública el reconocimiento de un derecho, el permiso para ejercer un derecho, la constitución de una relación jurídica personal de ese peticionario con la administración pública o la constitución de una relación de la administración pública con un grupo de personas o con un conglomerado de personas.
Yo le comento a mis estudiantes que es tan importante el derecho de petición que con un derecho de petición en 1995 cerré las discotecas de La Calera por contaminación ambiental. Eso está documentado en los medios de comunicación. Esa es la importancia del derecho de petición. Permite que el ciudadano interactúe con la administración pública para el ejercicio y protección de los derechos fundamentales o incluso de los colectivos. Puede producir un acto administrativo de carácter particular y concreto o puede llegar a producir un acto de carácter general que afecte a toda una comunidad. Doctora Iriana Aponte, también me gustaría conocer su valoración frente a este tema del derecho de petición. ¿Los ciudadanos sí están empoderados frente a este tema, frente a esta posibilidad que le brinda la ley? Mira, en este momento el derecho de petición es la mejor herramienta del ciudadano frente a la administración pública. De igual manera, es un excelente mecanismo de comunicación para que el Estado transmita al ciudadano la posición que tiene frente a una situación en particular. Desafortunadamente, nosotros nos hemos acostumbrado a utilizar mecanismos jurisdiccionales con cierto eco y cierta importancia, y me estoy refiriendo puntualmente a la tutela. Pero ¿qué ocurre con el derecho de petición? En no pocas ocasiones uno podría ahorrar muchísimos trámites si simplemente se dirige de manera clara, concreta y oportuna ante la administración y le expresa con certeza, con seguridad la inquietud que tiene. Simplemente le dice: solicitamos que nos informen aquella situación, solicitamos documentos, solicitamos una consulta. Esta herramienta es fundamental. El derecho de petición tiene que entenderse, como hoy lo ha puesto claramente la ley: toda solicitud que presente un ciudadano es un derecho de petición. Así no coloque la persona en el asunto de derecho de petición, artículo 23, Constitución Política. Toda solicitud es un derecho de petición. ¿Esto para qué me sirve? Para pedir información, para hacer una consulta, para presentar una queja, para presentar un recurso, para cualquier cosa con la cual el administrado se quiera referir a la administración. Entonces, es una herramienta fabulosa que genera la mejor forma de comunicación del Estado con la comunidad y de la comunidad con el Estado. Pero los ciudadanos normalmente no se sienten tan empoderados. ¿Por qué? Porque de alguna forma consideran que utilizar, es que si yo le escribo allá, ¿quién me va a poner cuidado? La gente a veces no se da cuenta de la importancia de este mecanismo, que es un mecanismo sencillo. Lo puede utilizar de manera escrita, de manera verbal, como usted requiera. Si usted no sabe leer y escribir, no hay problema. Se acerca a la entidad, pide que va a presentar su derecho de petición y le tiene que dejar una constancia de lo que usted está pidiendo. Es su derecho, pero la gente no lo utiliza con esa naturalidad que debiera ser. Personero, ¿cómo se vive en el día a día? Usted que está permanentemente en contacto con esas comunidades que están demandando unos derechos, que se les cumpla, que se les garantice. ¿Cómo lo ven las personas? ¿Usted cómo los orienta? ¿Es posible que estas personas no tengan el conocimiento frente a un derecho de petición? ¿Es deber de los personeros, usted como personero de Soacha o en general de todos los personeros, puede orientar a las comunidades en torno a la efectividad de este recurso? Sí, Erika, efectivamente yo creo que el derecho de petición ha venido evolucionando y es tan importante que el legislador lo convirtió precisamente en eso, en un derecho fundamental, porque es, como lo decía la doctora Ponte, una herramienta que le permite al ciudadano acudir a la administración y es la administración la que tiene la oportunidad, a través de resolver ese derecho de petición de fondo, informarle al mismo ciudadano. Nosotros como personeros ejercemos, porque así lo establece la ley, la misma Constitución, y está dentro de nuestras obligaciones, un seguimiento a los derechos de petición. Desafortunadamente muchos servidores públicos no contestan las peticiones. Anteriormente casi que una persona le solicitaba a la administración y pasaban meses, años sin que obtuviera ninguna respuesta, o muchas veces tenía que hacer muchas peticiones sin que obtuviera una respuesta. Creo que con el avance que ha tenido nuestra legislación y con el seguimiento que debemos hacer los personeros desde el punto de vista disciplinario, han empezado a entender los funcionarios que es su obligación responder estos derechos de petición, pero también desde luego los ciudadanos que esta es una herramienta eficaz para poder solucionar muchos de los conflictos y de las inquietudes que a ellos se les presentan. ¿Hay respuesta oportuna, de acuerdo con lo que plantea la ley, por parte de los funcionarios, y hay una reacción de mayor conocimiento, de mayor interés de los ciudadanos por utilizar el derecho de petición? Si bien es cierto, hemos avanzado, yo consideraría que desafortunadamente muchas veces las peticiones no se resuelven dentro de los términos, o muchas veces los servidores públicos acuden a
dar respuestas confusas o respuestas que no tienen nada que ver con el asunto que se les pregunta o que se les solicita. Eso hace que precisamente se vulnere este derecho fundamental y ahí es donde nosotros los personeros requerimos a la entidad para que primero dé la respuesta dentro de los términos que establece la ley y segundo lo haga de fondo y lo haga de una manera sencilla y de una manera eficaz, cosa que el ciudadano pueda obtener una respuesta pronta y oportuna a lo que está peticionando. No, claro, por supuesto, y pueda generarse esa confianza de decir, este instrumento, este recurso me sirve, acudo a él porque es verdaderamente importante. Hablemos entonces de estos cambios que incorpora la ley, doctor Jaime Alberto Duque Casas, porque es importante también que la gente que nos está viendo a esta hora, que está conociendo esta importante información a través de Administración Pública en Acción, conozca y sepa que se han incorporado una serie de cambios al derecho de petición. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? A ver, el propósito de las modificaciones legislativas van encaminadas a cumplir con los fines esenciales del Estado. No hemos entendido que la Constitución del 91 incluyó como un fin esencial del Estado la participación de todos en las decisiones que lo puedan afectar y en la vida administrativa de la nación, es decir, todos podemos participar en esa vida administrativa de la nación y lo hacemos a través de qué herramienta? Del derecho de petición. Luego lo que hace la ley es cimentar ese fin esencial del Estado y elevar ese derecho fundamental del artículo 23 constitucional a esa norma legislativa para garantizarle al ciudadano el acceso a la información, el acceso a los derechos, etcétera, etcétera. Es importante tener en cuenta que ese derecho fundamental de petición que tiene el ciudadano se ejerce también como medio de control hacia la administración pública. Luego, lo que yo veo y que compartiendo lo que dice el señor personero, hace falta una pedagogía hacia el ciudadano para que ejerza con mayor facilidad y con mayor espontaneidad el derecho de petición. ¿A quién le correspondería esa pedagogía? A las autoridades públicas, llamemos los gobernadores, alcaldes, al gobierno nacional, hacer una pedagogía para que los ciudadanos entiendan que, como lo dice Iriana, en vez de acudir a una acción judicial, acudan al derecho de petición para efectos de resolver sus diferencias o ejercer sus derechos frente a la administración pública. ¿Por qué la tutela es mejor valorada si sabemos que los juzgados en el país están desbordados en relación con el tema de la tutela, tanto que el Ministerio de Justicia recientemente tuvo que intervenir y tratar de establecer una situación muy particular, que toda esa avalancha de tutelas en torno al mismo tema sean manejados por un solo despacho? ¿Por qué la tutela frente al derecho de petición, que parece tan sencillo, que parece tan simple, doctor Jaime Alberto Duque Casas, es más de consumo popular, por llamarlo de alguna forma? Porque la tutela tiene un impacto, tiene publicidad de los medios. El derecho de petición no. El derecho de petición se queda en la relación entre el particular y la administración. Pero le pongo un ejemplo: si un ciudadano acude ante una autoridad pública en ejercicio del derecho de petición individual para que le garanticen el derecho a la salud, y la administración pública es demorada en resolverle, tranquilamente, sin necesidad de acudir a tutela, puede acudir al personero municipal, y el personero municipal tiene la obligación legal de hacer respetar ese derecho de petición ante esa autoridad. Luego, la tutela debe ser un mecanismo eminentemente residual, es la última razón de ser del ciudadano para amparar ese derecho, y no el primero. Pero acá estamos haciendo al revés. Siempre nos vamos por la tutela, siempre para todo problema es, no, interpongo una tutela, y no le decimos, no, interpongo un derecho de petición. Y si no te lo resuelven, tienes el personero, tienes al procurador, para que te garanticen esos derechos. Entonces lo que hacemos es congestionar la administración de justicia, retardar procesos judiciales que efectivamente pueden estar afectando derechos de los usuarios del sistema judicial, cuando podemos tener un mecanismo muy pronto y muy oportuno en el derecho de petición para resolver los problemas del ciudadano con la administración. En mi ejercicio profesional he interpuesto 3 acciones de tutela. ¿Y derechos de petición? Todos los que pueda. Todos los días. Todos los días. Doctora Iriana Aponte. Mira, yo comparto perfectamente la opinión del doctor Duque, pero es que adicionalmente la tutela tiene un tema de inmediatez y es un tema mediático, por decirlo de alguna forma.
Y tú escuchas todas las veces en los medios de comunicación cómo el ciudadano que presentó la acción de tutela, el juez le reconoció para que le dieran su medicamento, pero nunca le preguntaron a ese ciudadano, oiga, venga, ¿y usted le preguntó directamente a esa entidad o a esa dependencia de manera directa por qué no se lo reconocía? Obviamente no pretendo salvar con ello que hay muchas situaciones de negligencia que definitivamente requieren la intervención del juez, pero lo que sí es muy importante es que el ciudadano le hace falta conocer una herramienta mucho más sencilla. ¿Cuál es el tema? Que es que podemos acudir a la administración, es que podemos tener confianza con la administración. Este tema de la confianza en la administración va enlazado a otros tantos, como por ejemplo situaciones de anticorrupción, como situaciones en las cuales si yo me puedo dirigir directamente a la administración, si yo puedo preguntarle directamente a la administración, si no le tengo tanto miedo, si me siento más confiado de poder acceder. Mira, un derecho de petición tiene en términos generales 15 días, una acción de tutela sí, por ley tiene 10 días, claramente, pero me implica la intervención de un tercero, que es el juez, que me va a solicitar a la entidad contra la cual interpuse la tutela unas pruebas o una información, y es probable que esos 10 días efectivamente se dan en el término que toca, pero probablemente la solución de fondo definitiva, más que cumplir lo que disponga la sentencia, me la pueda dar el mecanismo de actuar directamente ante la administración. Entonces, esto también es recuperar confianza de los usuarios en la administración, y también es importantísimo este trabajo pedagógico que estamos haciendo de poder difundir esta clase de herramientas en las cuales las personas sepan, por ejemplo, que no se necesita tener abogado, que no tienes que pagar, que de hecho, insisto en esto, si eres una persona que no sabe leer y escribir, te deben recibir tu petición. Es que tu derecho de petición lo tienes por la posibilidad, por ser persona, por ser ciudadano, incluso los menores. Entonces, este trabajo de difusión de la información es muy importante para que el ciudadano se acerque a la administración, pida lo que ella necesita, demande lo que ella necesita y exija de la administración lo que le toca. Pero doctora Iriana Ponte, utilizando ese ejemplo con el que nos ha ilustrado su intervención hace unos momentos, si yo soy usuario de una EPS, que ya sabemos todos que es un dolor de cabeza para muchos colombianos este tema, ¿puedo a través de un derecho de petición que me den unos medicamentos que me terminan dando a través de una acción de tutela? Claro, porque mira lo que hemos hablado al inicio en la intervención de la doctora Nora Fernanda, hay peticiones de carácter prioritario, y en este caso particular esta persona está afectándose en su salud, hay un derecho que está en peligro y es un tema de carácter prioritario. Lo que pasa es que desafortunadamente hay que reconocer, hay manejos administrativos que no son los más sanos en estos temas. Y claro, no es lo mismo que el ciudadano vaya directamente y le diga, oiga, venga, mire, reconózcame esta situación, a que el juez de la República le diga, usted tiene que reconocerle esta situación. Claro. Entonces, ahí de pronto, por eso te digo, entran muchas situaciones en conflicto, pero hay cosas que se pueden solucionar de manera directa. En ese sentido, personero Henry Sosa, cuando a su despacho acuden los ciudadanos para que puedan garantizarle un derecho, como por ejemplo, y seguimos con este ejemplo, el de la salud. La gente dice, explíqueme cómo colocar una tutela o asesórme frente a un tema de derecho de petición. La gente confía más en la tutela, les encanta poner tutelas. Sí, Erika, mira que hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno que tiene que ser relacionado con la posible omisión o negligencia de una entidad en atender una petición de un ciudadano. Muchas veces a nosotros acuden los ciudadanos a decirnos, mire, mi esposo, mi hermana, mi hija está en el hospital, está grave, no lo atienden, lleva varios días, no le dan los medicamentos. Nosotros simplemente con una llamada al gerente de esta entidad le hacemos saber que está incurriendo en una situación que le puede generar una problemática. Él nos dice, mire, la culpa no es mía, la culpa es de la EPS. Llamamos a la EPS, porque a veces son trámites administrativos, a veces porque no se llenó bien un formulario, porque no se supo hacer bien una solicitud, entonces comienzan a entrabar la administración mientras que el paciente está padeciendo allí. Con una llamada muchas veces que hace el personero se desentraba esta situación, pero también reconocemos que a veces esa negligencia es tan grave que nos lleva a acudir precisamente a la acción de tutela por el poder coercitivo que tiene. No es lo mismo que una persona o un ciudadano le pida a alguien algo a que un juez le ordene a usted en un término de 48 horas actuar frente a una situación concreta. Eso es lo que nos ha llevado, triste decirlo, que un ciudadano tenga que acudir a un derecho de petición y después tener que acudir a una tutela simplemente porque la omisión del funcionario fue no darle la respuesta. Y ahí es donde los servidores públicos también deben entender que la pedagogía, como decía el doctor
lo que la doctora Ponte, es de lado y lado, es del ciudadano entender que tiene una herramienta, pero también del servidor público, que esa herramienta le va a permitir a él solucionar un problema, no soluciona un derecho de petición, tendrá que sentarse a redactar la contestación de una acción de tutela y se puede ver expuesto inclusive a enfrentar un proceso disciplinario simple y llanamente por no haber podido dar resolución a una situación que era muy sencilla para él en ese momento. Sin lugar a dudas, además es que hay sanciones, claro que la figura de un juez impone, personero, eso lo sabemos todos, pero también es cierto que hay unas sanciones en torno a que un funcionario público, si es que nos están viendo funcionarios públicos, no respondan un derecho de petición en los términos establecidos. Sí, en la normatividad anterior, por ejemplo, se establecía que era causal de mala conducta el no dar una respuesta a un derecho de petición, y esa causal de mala conducta se configuraba en el artículo 48 de la ley 734, que podía inclusive llevar a la destitución e inhabilidad hasta por 10 años al servidor público que no contestara el derecho de petición. En la nueva normatividad simplemente se habla de la omisión en los deberes y en el cumplimiento de las obligaciones que están establecidas en los artículos 34 y 35, en donde el Código Único Disciplinario le dice a un servidor público que es su deber dar respuesta oportuna, de fondo y sin ningún entramamiento a una petición que hacen los ciudadanos. Y está prohibido en el artículo 35 que un servidor público obstruya, obstaculice o no dé respuesta a esta situación. Eso lo puede llevar a una suspensión de 1 a 12 meses del cargo, y también puede llevarlo a una situación de dejar unos antecedentes disciplinarios bastante fuertes que pues lógicamente van a afectar su hoja de vida a futuro. En el caso de los personeros, nosotros investigamos a todos los servidores públicos de nuestros municipios, excepto a los alcaldes, los concejales y en los casos donde hay contralor al contralor, y en el caso de los alcaldes o concejales o contralores los investiga los procuradores provinciales. Ya en el caso del departamento, los procuradores territoriales y así sucesivamente hasta llegar al Procurador General de la Nación, quien puede imponer sanciones a los ministros, a otros funcionarios del alto gobierno que también omitan en el cumplimiento de este deber de contestar sus derechos de petición de fondo. Pues ahí está. El derecho de petición, que es un derecho fundamental para todos los colombianos, para que usted conozca cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más. Les recordamos a los televidentes que nuestro hashtag es etiqueta ESAP en acción y en Twitter nos encuentran como @ESAPoficial. Vamos a esa pausa y enseguida regresamos con más Administración Pública en Acción. El mantenimiento de los 2.300 metros de carretera que Gregorio y Víctor recorren para llegar a su escuela son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. ¿Qué es el Hijo Saber? El Hijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. Escuela de Alto Gobierno. 17 años, contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno, un programa de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para el llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. La energía que utilizaron las 18 bombillas para iluminar la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. ¿Qué es el Hijo Saber? El Hijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. La efectividad de la administración pública se relaciona con hacer las cosas de la mejor manera, dando solución a los problemas públicos. La planeación estratégica permite proyectar las organizaciones en el tiempo para visualizar a futuro el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
La eficacia administrativa invoca a los servidores públicos a hacer los mejores esfuerzos para resolver las demandas o requerimientos ciudadanos, aplicando adecuadamente los esfuerzos y los recursos públicos. Escuela de Alto Gobierno, 17 años, contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno, un programa de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Las 4 boquillas que Ana utiliza para el desayuno de su familia. Los 115 mililitros de agua que bebe Juan en la noche. Los 2.300 metros que recorren Víctor y Gregorio para llegar a su escuela. Las 18 bombillas que se usaron para ver la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso de los administradores públicos que con su trabajo transforman a Colombia poniendo en marcha un país. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. ¿Qué es el Hijo Saber? El Hijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Qué bueno que sigan con nosotros. Estamos en Administración Pública en Acción y en este punto establecemos contacto desde el centro de Bogotá con el doctor Jorge Hernán Beltrán, experto en compras estatales, a quien le vamos a trasladar una serie de inquietudes de nuestros televidentes, teniendo en cuenta, doctor Beltrán, que en el desarrollo del proceso contractual se pueden presentar propuestas con documentos que pueden gozar de reserva legal. ¿Qué tratamiento se le debe dar al derecho de petición relacionado con la solicitud de copias? Bueno, Erika, pues muy buen día para ti y para todos los televidentes. Muchas gracias a la ESAP por su amable invitación a este programa tan importante para toda la sociedad colombiana que requiere espacios como estos para informarse de asuntos tan importantes como el derecho de petición y su incidencia en la contratación pública. En efecto, lo que ocurre con el derecho de petición en desarrollo de los procesos contractuales es que cualquier interesado, según la ley 80 en su artículo 24, tiene la posibilidad de pedir copias de las otras propuestas. Entonces, ¿qué ocurre en desarrollo de este ejercicio? Que claramente la administración está en el deber, por virtud de la ley 1755 y de la misma ley 80 o estatuto de contratación, de suministrar las copias que soliciten estas personas que acrediten interés legítimo. Sin embargo, claramente esta potestad legal está restringida en la medida en que algunos documentos de las propuestas gocen de reserva legal o de confidencialidad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la seguridad y defensa nacional, claramente cuando hay documentos de seguridad y defensa nacional no se pueden divulgar por expresa disposición legal de la ley 1755, o por ejemplo cuando se trata de secretos industriales, o cuando por ejemplo estamos tratando de información íntima de la persona como que está protegida por el habeas data, no está obligada la administración a entregar o suministrar esa información. Entonces claramente esta pregunta es muy importante, porque si bien las autoridades administrativas están en la obligación de suministrar este tipo de información al interesado legítimo, bien debe salvaguardar la información que goce de una protección especial con relación a su divulgación o contenido, o digamos publicidad de esa información que goza de alguna protección legal. Doctor Beltrán, ¿cómo deberían manejarse los términos para resolver peticiones cuyos términos legales de respuesta son de 10, 15 y 30 días, de acuerdo con lo establecido por el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, teniendo en cuenta que los términos de los procesos contractuales son muy breves? Bueno, esa pregunta es muy interesante, Erika, porque ciertamente la Ley 1755 establece esos términos que bien señalabas, relacionados con la oportunidad en que las autoridades administrativas deben dar respuesta a los peticionarios. Sin embargo, claramente por el dinamismo mismo de los procesos de contratación en Colombia,
muchas veces los 10 días, que es el término más corto que tienen las autoridades para responder dentro de lo establecido en el artículo 14 de la ley 1755, resulta demasiado amplio de cara al cierre de un proceso que va a recibir ofertas o de cara al desarrollo de un proceso contractual. Entonces, en ese caso, lo que demanda la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico es nada más ni nada menos que por parte de las entidades estatales dar obligatoria respuesta de manera oportuna dentro del proceso de selección. Entonces no basta con cumplir el término de los 10, 15 o 30 días, sino que si la petición se eleva en desarrollo de un proceso contractual, definitivamente debe responderse en el término que sea razonable y que realmente garantice la efectividad de los derechos de los ciudadanos y no obstruya o no se vuelva una limitante para la participación en los procesos de selección. Entonces, si a pesar de que la solicitud se eleve con 5 días de anterioridad al recibo de las ofertas, pero la administración, a sabiendas de que tiene ese recibo, esa fecha perentoria de cierre, deberá atender con prontitud esas solicitudes, no dentro del término máximo, porque eso es otro tema importante que hay que precisar. Esos son términos máximos en que las autoridades deben responder, pero de ninguna manera debe interpretarse que es un término obligatorio que la administración debe tomarse. Si responde en un término previo, pues será mucho mejor y garantizará de manera más efectiva los derechos de los ciudadanos. Pero por supuesto que los términos previstos en la normativa del derecho de petición son solamente un marco dentro del cual la contratación pública tiene que ser mucho más oportuna y más expedita por parte de las autoridades administrativas a cargo de los procesos de contratación. Ahora bien, doctor Beltrán, considerando que en la ejecución de un contrato estatal el contratista tiene el derecho a presentar peticiones ante la entidad, ¿qué ocurriría si esa entidad no responde dentro del término legal establecido? Bueno, pues en realidad que es una pregunta muy interesante, Erika, porque ciertamente en desarrollo de la ejecución de los contratos estatales se presenta con mucha frecuencia que los contratistas hacen o elevan solicitudes a las entidades estatales y no por ello deben dejar de atenderse. Ciertamente el solo hecho de radicar una solicitud ante la entidad ya debe interpretarse como la formulación de un derecho de petición. En consecuencia, en mi sentir, debe darse respuesta dentro de los términos establecidos para el derecho de petición, que bien sea de informaciones será de 10 días, otro tipo de petición será de 15 días o la de consulta que será de 30. Pero en todo caso, la administración en materia contractual tiene una arista adicional que está establecida en el artículo 25 de la ley 80, donde claramente se establece el silencio administrativo positivo. ¿Qué es esto para los ciudadanos de a pie? El silencio administrativo positivo quiere decir que si el contratista durante la ejecución del contrato eleva una solicitud a la administración y esta solicitud no es respondida dentro de los 3 meses siguientes a la radicación de la misma, se entenderá respondida por la administración de manera positiva, porque así lo establece la ley 80. Estas son reglas, digamos, especiales que hay en materia contractual. Esta no es la regla general para todo tipo de peticiones, pero en tratándose de la ejecución del contrato por hacer prevalecer el interés público, la ley estableció este remedio a la inactividad de la administración, lo cual, y esto es importante para todos los servidores públicos que ven este programa, no es una patente de corso para que dejen de responder las peticiones de los contratistas, porque evidentemente estos silencios administrativos positivos generarán responsabilidad disciplinaria y fiscal si es del caso. Entonces, la invitación a todos los servidores públicos que ven el programa es a responder con prontitud los derechos de petición, a regular en sus manuales de contratación los términos razonables para responder dentro del marco del derecho de petición a solicitudes que se realicen durante la ejecución del contrato y a regular dentro de los procedimientos y flujogramas de la administración términos y controles, acuerdos por niveles de servicio y tiempos de respuesta internos, así como puntos de control para que los supervisores e interventores de los contratos no dejen durmiendo el sueño de los justos los trámites o requerimientos de parte de los contratistas. La respuesta en la prontitud y en eso coincidimos todos. Ahora bien, doctor Beltrán, ¿de qué manera debe proceder un ciudadano cuando desea elevar una petición frente a un proceso contractual? Bueno, pues digamos que en términos generales
La Ley 80 en su artículo 24 da la posibilidad que cualquier ciudadano pueda acceder siempre que acredite interés a la información del proceso contractual. Pero más allá de ello, la Ley 1150 en su artículo 3 ha establecido que toda la información de contratación pública debe reposar en el SECOP. El SECOP es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, cuyo link es www.colombiacompra.gov.co. Allí cualquier ciudadano interesado puede acceder a toda la información del proceso contractual y si por alguna razón no encontrara la información en dicho portal, podrá de manera directa con la entidad correspondiente dirigir un derecho de petición de informaciones para acceder a la información que la entidad deberá otorgar dentro del término de los 10 días siguientes a la radicación de la comunicación, sin perjuicio de que la administración pueda, en los términos que prevé la Ley 1755, pedir una prórroga para la respuesta, sobre todo cuando la información está en archivo central o por alguna razón logística no pueden responder dentro del término de los 10 días. Pero lo que sí es cierto es que la ciudadanía tiene todo el derecho y es más, en mi sentir, tiene el deber de hacer control social sobre la contratación pública de cara a garantizar que la ejecución de los recursos públicos que se adelanta a través de la contratación estatal sea adecuadamente ejecutada, invertida en la cosa pública y que los dineros del Estado se inviertan de la manera acorde a la ejecución del contrato. Y es más, el derecho de petición puede ejercerse en el trámite del proceso contractual, bien sea en la etapa precontractual, durante el proceso de selección o durante la ejecución del contrato, o incluso cuando el contrato ha terminado, durante la liquidación o después de la misma, para acceder a información que el ciudadano quiera obtener con cualquier fin. En realidad, en materia de control ciudadano, creo que el derecho de petición es la mayor y mejor herramienta que tiene la ciudadanía para poder controlar la ejecución de los recursos estatales. Muy bien, doctor Jorge Beltrán, mil gracias por ofrecernos su punto de vista en este espacio, Administración Pública en Acción. Bueno, Erika, muchas gracias a ti por esta amable entrevista y a la Escuela Superior de Administración Pública por habernos invitado a este programa tan visto por toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias, muy amables. Seguimos, entre tanto, nuestro diálogo con los panelistas, doctor Jaime Alberto Duque Casas. Es importante también que la ciudadanía que nos vea a esta hora tenga claro, sepa que no solamente pueden presentar derechos de petición ante las entidades públicas, sino también ante las entidades privadas, que también deben responderle en unos términos. Claro que sí. La ley 1577-2015 lo que procura es establecer unos mecanismos para que el ciudadano pueda acudir ante entidades privadas y establece que toda entidad privada deberá responderle a ese ciudadano en los mismos términos que se establecen para las entidades públicas, es decir, el término que se le concede a la entidad privada son 15 días. Pero la Corte Constitucional ha ido más allá y en reiterada jurisprudencia dice que existe la obligación legal de responder cuando existe subordinación de esa persona frente a la entidad a la que se le solicita o cuando quiera que existe una vinculación de prestación de servicios entre el ciudadano y la entidad privada a quien se le solicita ese derecho de petición. Luego, en esos casos, las entidades privadas deben tener el mismo comportamiento que tienen las entidades públicas frente a ese ciudadano. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta los ciudadanos. Nosotros podemos acudir frente a esas entidades privadas, por ejemplo, en los servicios de salud, en los servicios públicos domiciliarios, de trabajador a empleador, etcétera, etcétera, porque allí se entiende que hay una prestación de servicio, hay una subordinación. Luego esa entidad pública en esos casos específicos debe comportarse como si fuera una entidad pública. Esa entidad privada debe comportarse como si fuera una entidad pública frente a esas peticiones de los ciudadanos. Y en ese sentido también cobijan a esas entidades privadas sanciones similares, entendiendo que claramente pues, los personeros, las procuradurías provinciales o la Procuraduría General de la Nación pues, no puede sancionarlos, pero en ese sentido, ¿qué entidad los sanciona? ¿Qué entidad vigila que estén cumpliendo con los derechos de petición en los términos establecidos por la ley? A ver, frente a las entidades privadas que tienen esa obligación, existirán las superintendencias que vigilan a cada uno de esos sectores para efectos de iniciar las acciones disciplinarias
frente al incumplimiento de la solución de ese derecho de petición. Hablemos de la Superintendencia de Servicios Públicos, hablemos de la Superintendencia Nacional de Salud, etcétera, etcétera. Luego, existen unos mecanismos de control del mismo Estado frente a esas entidades privadas para efectos de darle garantías al ciudadano frente a su derecho de petición. En el caso de las entidades de educación, que también tienen ese mismo deber y esa misma obligación, pues están el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación Departamental y Municipal, para controlar que esos derechos de petición se respondan en los términos establecidos por la ley. ¿Y ahí también el trámite es a través de la personería, doctor Henry Sosa? Sí, desde luego que sí. Nosotros, independientemente de que no los investigamos disciplinariamente, podemos como Ministerio Público pues acudir a estas entidades para requerirlos a que den cumplimiento a los términos. Y eso es muy importante, lo que decía el doctor Beltrán. No podemos tomarnos el término máximo para responder porque muchas veces puede depender de allí la vida de una persona. Cuando hablamos en el tema de salud, se requiere con urgencia una historia clínica o se requiere con urgencia alguna información que le puede salvar la vida, y si la persona se demora en dar esta respuesta, pues estaríamos en una situación grave. Por eso es importante que miremos que no son los términos máximos. Si yo puedo resolver algo de manera casi que inmediata, hoy que estamos en la tecnología y vemos que a través de las redes sociales yo le puedo dar respuesta al ciudadano casi que de manera inmediata, pues hacerlo. Y si uno lo logra hacer de manera clara, de fondo y contundente, pues nos vamos a evitar muchos inconvenientes y sí podemos estar solucionando muchos de los problemas que tiene hoy en día la administración pública por la demora en la contestación de un derecho de petición. En estos términos estamos hablando de ¿cuántos días para recordarle a los televidentes? Hay que mirar que los términos que establece son diferentes. Hay peticiones que pueden ser hasta 15 días, pero si es solicitud de información son 10 días, pero si es solicitud de copia son 3 días. Y hay que tener en cuenta que hay algunas situaciones especiales que las hemos venido hablando, como lo decía el doctor Beltrán, en materia contractual, en donde si el término para presentar una propuesta o aclarar una propuesta es de 2 días, pues no podemos tomarnos los 3 días, sino tendremos que resolverlo, o en materia de salud a veces tiene que ser de manera inmediata. Pero generalmente cuando son copias son 3 días, cuando es información son 10 días y cuando es un derecho de petición sobre otros aspectos 15 días. Y ahí hay algo que también es muy importante, esos términos pueden ser ampliados, pero debe uno informarle al ciudadano por qué los va a ampliar y cuándo le va a resolver. Si requiere de 5 días más, si requiere de 10 días más, debe hacerlo. Y también hay un término que es importante, cuando yo no soy el competente, tengo un término máximo de 5 días para inmediatamente remitirlo a quien es competente y este deberá resolverlo dentro del término que establece la ley. Y en esos plazos, en esos términos, siempre la personería ejerciendo el control, la vigilancia, el acompañamiento permanente. Sí, Erika, hay que recordarle a todos los ciudadanos que en todos los municipios del país hay un personero, que inclusive el personero puede recibir una petición cuando el servidor público niega recibirla por X o Y motivo, pues el ciudadano puede acudir a la personería y decir, mire, yo estuve en tal oficina, la persona que se identifica con tal nombre, que es lo que debemos hacer los servidores públicos, se ha negado y lo dice bajo la gravedad del juramento. Eso genera 2 situaciones. Una, yo recibo el derecho de petición, obligo a la entidad a que le dé respuesta dentro de los términos, pero paralelo a ello puedo abrir una investigación disciplinaria contra este servidor público que de manera negligencia omitió recibir una petición. Recordemos que la misma ley dice que las peticiones las puedo recibir así yo no sea el competente. Es mi obligación atender al ciudadano y remitirla a quien sea competente. O sea, no puedo negar recibir una petición simple y llanamente que porque no va dirigida a mí. Lo importante del derecho de petición es saber que cumpla los requisitos, que vaya dirigido a una autoridad, que diga cuál es el objeto de la petición, que diga quién la solicita y de pronto sustente por qué la solicita y a dónde se le puede enviar la respuesta o la dirección para notificación de la misma. Qué importante es que los ciudadanos conozcan sus derechos en torno a este tema, doctora Iriana Ponte, el derecho de petición. ¿Y qué dice la experiencia? De acuerdo con su experiencia, las entidades públicas, ya hemos visto en algunos casos, resultan negligentes, no cumplen los plazos establecidos, y las entidades privadas. A ver, yo quisiera llamar la atención sobre un aspecto que hemos dejado de tocar y es la obligación del ciudadano de presentar peticiones respetuosas. El ciudadano puede estar muy incómodo, muy molesto, muy afectado por una situación que le corresponda y es su derecho presentar la petición haciendo la solicitud que él quiera, pero la norma es muy clara y dice: todo ciudadano tiene derecho a presentar peticiones respetuosas. De hecho, el irrespeto formulado dentro de un derecho de petición incluso será causal para la devolución del mismo. Es importante que yo conozca mis derechos, pero también mis deberes y mis obligaciones. En este sentido, ¿qué ocurre? Hay peticiones en las cuales uno lee que eso es un memorial de agravios, claro, que va dirigido a todo el mundo y va con copia
a todo el que y se le ocurra. Y se lleva por delante a todos. A todo el mundo. Entonces, en este sentido también el ciudadano tiene que ser claro, porque estas solicitudes que normalmente se hacen con tanto irrespeto, cuando usted va a analizar el fondo de la petición, pues realmente es vacío. Es vacío porque ni siquiera se entiende qué es lo que el personaje quiere. Entonces, ahí hay una obligación del ciudadano. Es más, en muchas ocasiones, muchos servidores públicos optan por recibir esa petición de carácter irrespetuoso y devolverla para solicitarle que la ajuste a los términos de ley, porque incluso podría rechazar la solicitud por lo irrespetuosa de la misma. En segundo aspecto, mencionas tú que si se cumple o no se cumple frente a los particulares, pues de hecho en este momento se tiene que cumplir. Hemos visto cómo los servidores públicos son vigilados por la personería, la procuraduría, en las mismas entidades, por las oficinas de control interno disciplinario, pero es que los particulares, en el caso en que ellos no son servidores públicos, ellos sí serían objeto de una acción de tutela. Y en este caso se está violando un derecho fundamental, y es que cuando yo le presenté un derecho de petición a un particular y este particular optó por no contestármelo, me está violando mi derecho fundamental. Ahora, retomando lo que habían mencionado frente a los temas de la oportunidad en la respuesta al derecho de petición, nosotros tenemos que pensar que el derecho de petición es ese derecho que me permite acceder a la administración o acceder a una petición o acceder a una información. Pero más allá de eso, normalmente el fondo de estas peticiones involucra la posibilidad del ejercicio de otros derechos. En este sentido, si yo no atiendo dentro de un término que sea prudente, y estamos hablando de un tema razonable y proporcional a lo que se está solicitando una petición, estoy incluso vulnerando otra clase de derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, si a mí en un proceso contractual me solicitan copias de una propuesta y yo me tomo el tiempo de los 10 días donde me quedé en silencio y los 3 días adicionales que son los que me obliga la ley cuando guardo silencio, entonces ¿qué ocurre? Probablemente ya se adjudicó, ya se firmó el contrato y ya no hay derecho que ejercer con la solicitud que estoy adelantando. En este caso, los servidores públicos deben ser muy conscientes, y en el caso de los particulares también, que cuando reciben una petición, esta petición tiene como finalidad poder dar cumplimiento a un derecho fundamental de otra persona. Entonces, es la importancia de lo que estoy recibiendo y de lo que tengo que atender. Por eso tiene que quedar perfecto, oportunamente y de fondo con lo que me están solicitando. No es darle una respuesta por dársela, porque esa es otra cosa que sucede. Se ofrecen respuestas provisionales y la gente omite decir, listo, le doy una respuesta provisional en este momento, pero la respuesta de fondo va a ser en tal oportunidad. Eso es otra situación que se presenta con mucha frecuencia. Yo puedo ofrecer una respuesta provisional mientras ubico, por ejemplo, toda la información que me hace falta, pero la obligación de la entidad estatal es decirle, y le responderé máximo dentro del mismo un plazo adicional igual al inicialmente dado. Eso es otra cosa que hay que tener mucho cuidado y cumplirlo. Y cumplirlo, porque es que no es dar una respuesta por salir del paso o por salir de ella o porque ya descargo en el sistema de correspondencia un derecho de petición que me estaba haciendo estorbo y que de pronto me estaban haciendo el seguimiento. Pues clarísimo frente a ese tema, pero nos están llegando muchas inquietudes y quería precisamente formulárselas para que esos televidentes que las están haciendo queden con sus dudas resueltas. Por ejemplo, usted hablaba, doctora Iriana Ponte, hace un momento que no es necesario que los derechos de petición se hagan por escrito, pero hay situaciones en las que sí es importante que se hagan a través del papel o a través de un sistema que digital, quede la por evidencia escrito. o la constancia. Sí. A ver, hay ocasiones en las cuales, y yo insisto mucho en los casos, y me he referido varias veces al tema de que las personas no tienen el conocimiento de saber leer y escribir, pero no por eso dejan de ser ciudadanos, no por eso dejan de ser titulares de derechos. Entonces, ¿qué ocurre? Las entidades estatales tienen la obligación legal de establecer unas dependencias para la recepción de esto. Hablamos de las oficinas de peticiones, quejas y reclamos, en donde un ciudadano puede ir y formular su petición verbal y debe quedar constancia por la entidad de que efectivamente se ha recibido esa petición. ¿Cuál es la trascendencia de tener en cuenta esa constancia o eso? Primero, ¿qué fue lo que pidió el ciudadano? Segundo, ¿a partir de cuándo le empiezo a contar los términos a la administración para que le den oportuna respuesta? Y adicionalmente, para saber qué tipo de respuesta es la que le ofrecieron, porque es que la respuesta debe ser de fondo. De fondo quiero aclarar otra cosa. De fondo no es que a mí como solicitante me guste la respuesta. Claro. De fondo es que me digan lo que corresponde, bonito, regular o feo, pero cierto y sustentado con lo que estoy pidiendo.
Entonces, en este caso, yo puedo ir y decir, voy a interponer un derecho de petición verbal, pero es necesario, y lo digo muy importante también para un tema de control, como les decía, que yo como ciudadano me vaya con una evidencia de lo que solicité. Porque pues desafortunadamente nosotros sabemos que lo que no podemos demostrar, lo que no podemos probar, es muy difícil de exigirlo. ¿Cómo le voy a contar a un juez el día de mañana en una tutela que yo presenté un derecho de petición verbal si no tengo la manera de siquiera haber acreditado la constancia de que ello sucedió? Claro. ¿Cómo establezco que me violaron mi derecho fundamental de atención a la respuesta que estaba solicitando? Entonces, por eso la ley prevé ese mecanismo de dejar la evidencia o dejar la constancia de lo que se está solicitando. Doctor Jaime Alberto Duque, también frente a este tema nos decía la doctora Iriana Ponte que existen pues en las dependencias y uno cuando va a distintas entidades ve la oficina de quejas, reclamos, para que pueda presentar allí esos derechos de petición. ¿Hay otros lugares dentro de las entidades, bien sea públicas, bien sea privadas, donde podamos registrar esos derechos de petición? A ver, las entidades públicas deben tener su oficina de registro, ¿no? De registro de correspondencia, donde se le establece un número de seguimiento a la petición que se haga de manera escrita. Lo que ha planteado la doctora Ponte es que en el caso de la presentación del derecho de petición verbal, deberá disponer la entidad de una oficina para efectos de la recepción de esa petición verbal. El acta que se eleva allí es la prueba de esa petición. Pero además de eso, existen otras peticiones que debe atender la entidad, como por ejemplo, la revisión de expedientes. Expresamente la norma dice que debe tener la entidad un sitio donde cualquier ciudadano pueda consultar cualquier expediente público que tenga la entidad. Debe facilitarme una silla, un escritorio para que yo me pueda sentar a revisar el expediente expresamente, lo trae la norma. Luego, no es solamente la recepción de la petición como tal, sino mi petición verbal de acceder a un expediente debe resolvérmela facilitándome los medios necesarios para que yo consulte cómodamente ese expediente. Es que nosotros somos ciudadanos, claro. Ciudadanos, la importancia de esa palabra, esa es la connotación que se le da a ese derecho de petición y es lo que muchas entidades no han entendido. El servidor se le olvida, al servidor público se le olvida que es servidor público porque está al servicio del público. Es un empleado de todos los ciudadanos que con los impuestos le pagamos su sueldo. Luego no es al revés, yo tengo que hacerle la venia. Un favor. Sí, no, yo no le hago la venia al servidor, sino que él me tiene que hacer la venia a mí como ciudadano. Por eso cambiamos la monarquía por la república. Porque en la monarquía tenían que hacerle la venia al monarca, acá es al revés. ¿Y qué tipo de funcionario, doctor Duque, es ese el que me debe atender, el que me debe recepcionar ese derecho de petición? Porque a veces uno encuentra, y con todo respeto lo digo, cada personaje que le dificulta lo que para un ciudadano puede ser ya bastante complejo. Lo voy a decir de manera no refiriéndome mal a estas personas que son muy importantes para el país, pero yo los llamo en mis charlas el primer filtro administrativo. El primer filtro administrativo que encontramos ahora en las entidades es una persona muy importante y muy querida que dice vigilancia privada. Uy. Entonces, el ciudadano llega a la entidad pública y con el primero que se encuentra no es con un servidor público, es con un vigilante privado. Tú ves llegar gente a las entidades públicas con su derecho de petición redactado. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Y de aquí entonces, no pasa. Sí. Voy a radicar un derecho de petición. Entonces, esa persona, que repito, que me refiero a ellos con mucho cariño, le dice, déjemelo ver. Se pone la gorra para atrás, lo lee y le dice, esto no lo puede radicar aquí. O le pregunta, ¿cuál es el funcionario al que va a visitar? Y uno dice, pues, no tengo la menor idea, entonces no puede entrar. Entonces, imagínense, yo sí, pues yo conozco el derecho, yo sé de derecho, yo sí me les pongo en mi posición y le digo, yo vengo a entenderme con servidores públicos, no con vigilantes privados. Luego me da pena con usted, pero yo sigo a buscar al funcionario público con el que voy a hablar.
porque ese es el primer filtro administrativo. Entonces el primer filtro es: usted no puede radicar ese documento acá. Cuando le digan eso, ciudadano, dígale: me da mucha pena, a mí me resuelve mi problema un servidor público, no usted, con todo el respeto que me merece, que es una persona de servicio privado, porque usted es un vigilante de servicio privado. Y debe dirigirse a la ventanilla de recepción de documentos para que allí se lo reciban. Y si no es competente el funcionario, como lo acaba de expresar el doctor Henry, el señor personero, pues se lo remitirá dentro de los 5 días siguientes al funcionario competente. Pero por favor, los ciudadanos, por nada del mundo, dejen de radicar sus derechos de petición. Si los paran en la puerta, exijan que un servidor público los atienda y les resuelva su problema. No permitan que un servidor privado se les ponga como barrera. Talanquera. Como talanquera entre ellos. No es culpa, y se lo digo, no es culpa de los vigilantes. Ellos reciben esa instrucción de alguien. Ellos no lo hacen por iniciativa propia. No es culpa de ellos. A ellos alguien le da esa orden en la entidad y se convierte en como que no haya mucha gente ahí en la entrada, ¿no? Sí, que no se vea el bulto. Que no se vea la cantidad de gente. Eso pasa con mucha frecuencia. Llegan los ciudadanos desesperados diciéndole: señor personero, yo no fui al lugar donde usted me dijo para presentar mi derecho de petición y nadie me hizo caso, nadie me paró bolas, como dice la gente coloquialmente. Sí, Erika, mira que es muy importante el tema de la personería. ¿Por qué? Porque primero que todo nosotros somos defensores de los derechos de todos los ciudadanos. Y muchas veces los ciudadanos no saben leer y escribir, no tienen la posibilidad de redactar y no se dan a entender, y eso hace que pues, el derecho de petición sea confuso. Corresponde a nosotros como personeros escucharlos y de pronto orientarlos en las peticiones que van a hacer. Cuando se presentan estos casos de algunos servidores públicos que no entienden que están es para servir, sino que agreden al ciudadano, también son disciplinables. Es que deben entender que ellos están al servicio de una ciudad y que deben servir, no que les sirvan. Por eso el llamado a todos los servidores públicos es que siempre debemos atender a los ciudadanos como se merecen, con respeto, escucharlos, tratar de resolverles, si no somos los competentes, remitirlos a los competentes y sobre todo a veces orientarlos. A veces la gente llega desorientada, no conoce bien a dónde llega, cómo llega. Nosotros, por ejemplo, en el caso de las víctimas es bastante complejo. Muchas veces una persona viene huyendo de un conflicto armado, toda la noche ha caminado, trae hambre, trae a sus hijos y encuentra con unas barreras que no es lo mismo cuando uno se levanta desayunadito y llega y hace una fila en un banco o en otro lado, a la persona que ha tenido que pasar por cualquier cantidad de situaciones y que muchas veces viene enfermo y llega a una personería, porque es que nosotros como personeros atendemos primero que todo al ser humano que ya ha golpeado en todas las entidades, que ha recorrido todos los caminos y que ya no encuentra a nadie más que le ayude y entonces se acuerda de la personería y va al personero. Y si allí va a encontrar una barrera peor que las anteriores, pues estaríamos fallando. Yo creo que también es muy importante resaltar que le corresponde a las entidades públicas tener formatos y tener formularios especializados que permitan orientar al ciudadano frente a una petición. Yo voy a solicitar unas copias, mire, hay un formato para solicitar las copias y eso le facilita al ciudadano poder orientar esa petición de manera de fondo para que así mismo se la puedan responder. ¿Y se hace o no se hace? Porque muchas veces uno ve que esas hojas de ruta no están establecidas, personeros. Sí, desafortunadamente algunas entidades sí las aplican, otras las dejan ahí, no las adoptan. Sacamos manuales, sacamos procedimientos, tenemos hoy en día medios de comunicación, publicar en el SECOP todo lo de la contratación, pero muchas entidades no lo hacen y eso es una falta disciplinaria, es corresponder el funcionario con lo que tiene que hacer, que es publicar. Inclusive el Estatuto Anticorrupción estableció algunos parámetros en donde nosotros debemos, como todas las entidades públicas, la obligación de presentar informes, de dejarlos en nuestras páginas para que las personas los puedan consultar, de tener oficinas de atención al ciudadano, de tener orientadores al ciudadano. Muchas veces uno ve con tristeza cómo una persona llega a una entidad y ya faltan 5 minutos para cerrar y le dice: qué pena, véngase mañana. No, sin saber que esa persona viene quizás del otro extremo de la ciudad o incluso de una población vecina, de un corregimiento, a que le escuchen y le radiquen su derecho de petición. Y ahí es muy importante, a veces suceden los recursos, a veces hay unos términos perentorios para presentar unos recursos dentro de una actuación administrativa o dentro de una actuación contractual y el funcionario pues coloca barreras con el fin de que la persona no recurra a esa decisión. Debe acudir inmediatamente a la personería, de manera deliberada. Se deja constancia que lo presentó dentro del término, la hora y fecha en que se presentó, se recibe y es obligación del funcionario tomar el recurso, no puede negarlo al otro día, no, es que ese es extemporáneo y por eso no se lo voy a resolver. Eso es muy importante, por eso las personerías constituimos una herramienta fundamental de atención y orientación al ciudadano en todos los sentidos. Conozcan sus derechos en torno
al derecho de petición, un derecho fundamental. También sus responsabilidades, como nos comentaba hace un momento la doctora Iriana Ponte, en torno a que tiene que ser un derecho de petición respetuoso para que se le pueda dar un trámite y no se lo devuelvan. Pero sobre todo, también de manera muy coloquial, no se deje meter los dedos a la boca y cuando usted va con su documento debajo del brazo, no permita que lo devuelva, como lo dice el doctor Duque, un vigilante ejerciendo una labor que le han mandado los de arriba. Vamos a hacer una nueva pausa, nos vamos a unos mensajes institucionales y enseguida volvemos con más a esta administración pública en acción. Hoy el derecho de petición, que es un derecho de todos y para todos. El mantenimiento de los 2.300 metros de carretera que Gregorio y Víctor recorren para llegar a su escuela son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. ¿Qué es el Hijo Saber? El Hijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y Capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. Escuela de Alto Gobierno. 17 años. Contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno. Un programa de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. La energía que utilizaron las 18 bombillas para iluminar la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. ¿Qué es el Hijo Saber? El Hijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y Capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. La efectividad de la administración pública se relaciona con hacer las cosas de la mejor manera, dando solución a los problemas públicos. La planeación estratégica permite proyectar las organizaciones en el tiempo para visualizar a futuro el cumplimiento de sus objetivos institucionales. La eficacia administrativa invoca a los servidores públicos a hacer los mejores esfuerzos para resolver las demandas o requerimientos ciudadanos, aplicando adecuadamente los esfuerzos y los recursos públicos. Escuela de Alto Gobierno. 17 años. Contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno. Un programa de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Las 4 boquillas que Ana utiliza para el desayuno de su familia. Los 115 mililitros de agua que bebe Juan en la noche. Los 2.300 metros que recorren Víctor y Gregorio para llegar a su escuela. Las 18 bombillas que se usaron para ver la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso de los administradores públicos que con su trabajo transforman a Colombia poniendo en marcha un país. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. ¿Qué es el Hijo Saber? El Hijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y Capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Estamos nuevamente en Administración Pública en Acción, este espacio de la Escuela Superior de Administración Pública en el que hoy estamos analizando los alcances del derecho de petición, un derecho fundamental, conociendo
cómo presentarlo, conociendo cómo se lo deben responder para que usted tenga absoluta certeza de que sus derechos se deben cumplir por parte de los funcionarios públicos y también por parte de las entidades privadas. Doctor Jaime Alberto Duque Casas, con juez del Consejo de Estado, hablábamos fuera de cámaras de la pereza administrativa. Muchas veces uno presenta un derecho de petición y parece que ya existiera un formato que le responde exactamente lo mismo. Nos pasa muchas veces en los medios de comunicación que 2 o 3 periodistas presentamos el mismo derecho de petición y resulta que cuando lo confrontamos esas respuestas, son exactamente las mismas. Incluso a veces tienen hasta los nombres de otras personas y uno dice, pero esto yo no lo presenté, ¿por qué me responden de esta forma? La tecnología es muy buena y la tecnología sirve para facilitar el trabajo de las personas, sirve para facilitar la consulta de textos. Utilizamos el internet para buscar inclusive las normas en que nos vamos a apoyar para hacer un derecho de petición y la autoridad la utiliza para efectos de buscar las normas en que se apoya su respuesta. Pero lo que hemos encontrado quienes trabajamos en este tema del derecho administrativo y quienes ejercemos derechos de petición es que encontramos la pereza administrativa en el copiar y pegar, en tomar un formato de la respuesta dada en un derecho de petición anterior a otra persona por hechos, digamos, similares, que no idénticos, y encontramos entonces que se refieren a la petición nuestra en el encabezado, pero terminan contestándole a una tercera persona que ni conocemos en el cuerpo mismo de la respuesta al derecho de petición. Luego, ¿esto qué está produciendo como efecto? Como estos derechos de petición producen actos administrativos y estos actos administrativos tienen control jurisdiccional, muchas veces la pereza administrativa se nos convierte en un elemento de congestión judicial, porque los abogados terminamos demandando esos actos administrativos de respuesta a derechos de petición ante la jurisdicción por simple pereza administrativa de los servidores públicos. Eso es por lo mismo que hablábamos hace un momento, quizá el funcionario que tramita ese derecho de petición no es el más adecuado. No es que no sea competente, sí lo son, pero de repente a veces se incurre, no será por parte de algunas entidades públicas o privadas, en como una especie de desgreño como tal al ejercer la respuesta que tienen que darle los derechos de petición. Yo creo que la causa obedece, en mi concepto, a 2 razones. La primera es no entender que se ejerce la función pública y la función administrativa con respeto hacia los ciudadanos, en asumir el cargo con toda la responsabilidad y la felicidad que el cargo se merece. Y hablo de felicidad por la siguiente razón. Alain Touraine, el sociólogo francés, establece en Crítica a la Modernidad que en la sociedad contemporánea no se sabe ejercer el derecho de la libertad. Y él concluye en su obra diciendo que es ser libre para ser feliz. Y ser feliz cuando se ejercen los actos de ser humano que lo colman como tal. Luego, si el servidor público no está contento en su servicio público, renuncie. Váyase a hacer las cosas donde sea feliz. Y deje que alguien que sea feliz haciendo eso es una máxima en la vida, en todos los escenarios, entidades públicas, privadas, en la familia, todo. Claro, y que lo haga de manera feliz, que lo haga con cariño, con motivación. Ese es un elemento. La segunda razón que yo encuentro es la falta de formación. Desafortunadamente, no todas las personas que trabajan con la administración pública tienen que ser abogados. No todo aquel funcionario público que resuelve un derecho de petición es abogado. Luego, existe cierta falta de formación, inclusive en los abogados, para efectos de resolver ciertos derechos de petición. Yo le digo jocosamente a mis estudiantes, si uno encuentra irregularidades en la producción de actos administrativos de respuesta a derechos de petición en la 2650, que queda el CAN, Centro Administrativo Nacional, imagínense ustedes quién produce los actos administrativos en El Chorro, Nariño, en Orito, Putumayo, en Planadas, Tolima. Le agradezco. Así están las cosas. Le agradezco. Hay otro punto también que me parece importante que lo analicemos, y es que muchas veces cuando responde, doctora Iriana Aponte, utilizan no solo la misma respuesta, sino respuesta que ya le han dado a otras personas. No es que hagan copy-paste, sino que ya ellos tienen como unas respuestas prefabricadas para determinados temas
y son inamovibles prácticamente frente a eso. ¿Eso es posible que a uno le puedan dar respuesta al derecho de petición que está presentando, por ejemplo, en el sector salud, por un tema de medicamentos? Volvemos a ese mismo ejemplo que es bastante diciente, y así a todas las personas le respondan sin ni siquiera analizar el caso particular de una persona. Mira, lo que tú estás diciendo tiene de largo como de ancho. Nosotros tenemos que tener claridad en que hay muchas situaciones que son de carácter común en la comunidad. En consecuencia, la misma norma prevé que cuando se presentan varias peticiones reiteradas sobre el mismo punto, sobre la misma situación, pues yo no puedo decirle una cosa a Juan, una cosa a Pedro y otra cosa a Matías, porque cada uno está presentando su derecho de petición sobre una situación particular. En este sentido, la administración no puede entregar información o respuesta que sea para unos en un sentido y para otros en otro sentido. Ahí hay una posibilidad de presentar la respuesta unificada a las 28 preguntas sobre el mismo punto. Otra situación será cuando Matías, Juan y Margarita, cada uno tiene una necesidad de medicamentos, el uno necesita aspirina, el otro necesita Dolex y el otro necesita un Alka-Seltzer. Cada uno va y hace una solicitud por su propia necesidad y por su propia petición, por su propia situación de salud que lo está requiriendo. Lo que corresponde en estos casos, y aquí no estamos hablando de una petición reiterada como a diferencia de la anterior, cada quien el derecho que le asiste es que le estudien su solicitud y que le den respuesta completa y oportuna y de fondo a su propia petición. Entonces, aquí no podemos mezclar, como digo yo, la magnesia con la gimnasia, porque es que son dos cosas diferentes. El ciudadano que recibe esos formatos preestablecidos, porque es que existen, o sea, uno no tiene que hacer mucho esfuerzo y en un trabajo pequeñito de campo lo encuentra. La misma respuesta que le dan a Juan y a Margarita cuando no es la petición que él hizo. Eso es otra situación distinta. Pero también tenemos que ser conscientes que hay en ocasiones donde las mismas comunidades o los mismos ciudadanos en uso de sus derechos, buscando mecanismos de presión, porque claro, eso también es una forma de presión, para lograr una respuesta, pues se ponen de acuerdo los 50 amigos de la cuadra y vamos todos a preguntar exactamente lo mismo, a ver cómo es que nos contesta. Tratando a veces de alguna manera, y mira que eso también sucede, a una misma entidad se le dirige a 5 o a 7 dependencias de la misma pregunta, con la finalidad de ver a ver quién cae. En ese sentido, sí es muy importante que la administración unifique criterios y tenga conceptos claros y definidos para poder ofrecer una respuesta completa, oportuna, de fondo, sobre lo que se le está solicitando, que es una problemática que en este caso pues era de carácter común. Entonces, ahí tenemos que tener que son dos perspectivas bien distintas, claro, pero que es importante que sepamos, obviamente, hacia dónde vamos. Personero, ¿qué informaciones, qué documentos, también es importante que los ciudadanos lo conozcan, tienen carácter de reservado ante un derecho de petición? Mire, hay que tener en cuenta que algo muy importante que trae la ley es que hoy define cuáles son los documentos que tienen reserva. Anteriormente, cualquier funcionario le decía a uno, no le voy a dar tal información porque tiene reserva, pero no decía por qué motivo. Hoy creo que la norma nos ha tratado de generalizar y de manera tácita nos ha dicho cuáles documentos tienen reserva. Por ejemplo, en materia financiera yo no puedo ir a solicitar los estados o los saldos de cuenta de una persona, porque esa información solamente corresponde a esa persona y tendrían cierta reserva. O yo no puedo, por ejemplo, en un proceso contractual ir a preguntar antes de que se abran las ofertas cuál es la oferta que hizo la otra parte, porque lógicamente estaría violando. En materia de hojas de vida también hay cierta restricción. Las personas pueden preguntar sobre la calidad de la persona que ha sido nombrada y de pronto sus estudios y los requisitos que lo llevaron a poder ocupar ese cargo, pero ya ir a preguntar una cantidad de situaciones que le atañen únicamente a la persona, pues lógicamente tienen reserva. Por eso es importante que hoy nosotros ya contamos con una herramienta eficaz que nos va a permitir decirle al servidor público, usted está equivocado. Ese documento al que usted dice que tiene reserva o esa información que usted dice tiene reserva no se encuentra contenida allí y por lo tanto usted no se puede negar a dar la información. Y algo muy importante es que a veces en el derecho de petición uno pide 5 o 6 situaciones y le contestan 1 o 2, las demás no se las responden. Entonces el ciudadano dice, bueno, me contestaron la primera petición, la segunda petición, pero las demás no. Ahí es uno de los vicios que incurre el servidor público, la administración o el particular en dar la información. Y ahí se está violando precisamente la eficacia del derecho de petición. ¿Cuándo se vulnera el derecho de petición? Cuando yo no lo resuelvo de fondo en todos sus puntos, no lo doy a conocer. Esa es otra forma de vulnerar el derecho de petición. A veces uno llega y dice, pero es que yo llevo un mes esperando respuesta. Ah, no, es que yo se lo envié.
pero uno va a mirar y no lo envió por ningún correo, no, o lo envió a una dirección que no fue la que yo dejé, que eso es muy reiterativo, y a veces nosotros como personeros encontramos de que efectivamente se emitió la respuesta, puede ser este término, pero la dirección que la dejó el ciudadano no coincide para nada con la dirección porque se utilizan los formatos. Entonces cojo y envío la respuesta a otra persona que no tiene nada que ver con esa petición. Bueno, esa es una forma, como decimos también de manera coloquial, de salirse por la tangente, pero que sepan los ciudadanos que los derechos existen y que la personería es esa entidad clave para entrar a ejercer respuesta frente a una necesidad que ustedes tienen de garantizar sus derechos. Cuenten con sus personeros, que es muy importante que sepan inicialmente que existen y que pueden ayudarles a garantizar, reiteramos, esos derechos. Pero antes de irnos, doctor Jaime Alberto Duque Casas, el tema de la consulta frente a derecho de petición. A ver, el derecho de petición se puede ejercer para consultarle a la administración pública sobre el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, si yo voy a hacer una modificación a la casa en donde vivo, y esto ocurre mucho en los municipios en donde hay autoconstrucción, las mismas personas construyen sus casitas y pretenden, muchas veces le dicen voy a echar una plancha para poder hacer el segundo piso después, pueden dirigirse a la autoridad de planeación municipal o al curador urbano si existe, para hacerle la consulta acerca de las normas que se aplican para efectos de esa construcción que pretende realizar, o ante cualquier autoridad administrativa consultarle sobre las funciones o sobre los temas que maneja esa autoridad administrativa. Lo que no puede hacer el funcionario público en la respuesta, porque efectivamente el artículo 28 de la ley establece que la respuesta que dé a la consulta no obliga, lo que no puede hacer el funcionario es prevaricar, porque el prevaricato consiste en emitir conceptos contrarios a derecho. Luego, el hecho de que la consulta no obligue a quien va dirigida no es patente de corso para que el servidor público prevarique y emita conceptos que beneficien a sus amigos o que pretendan beneficiar a ciertas personas en la actividad que se le está consultando, que es lo que hemos visto muchas veces. Se le consulta a la persona, se le consulta al funcionario público y emite un concepto contrario a derecho para favorecer a quien le consultó, apartándose totalmente de las normas, es decir, prevaricando. Y yo invito a los servidores públicos a que se ciñan a los preceptos legales que regulan su función pública. El artículo 122 de la Constitución Política establece expresamente que el funcionario público solo puede ejercer las funciones detalladas en la ley y el reglamento. De ahí no se puede salir. Doctora Iriana Ponte, ya que estamos haciendo llamados, ha hecho lo propio del doctor Jaime Alberto Duque, a mí me gustaría que también usted formulara un llamado a esos funcionarios públicos, también, ¿por qué no?, a los funcionarios o integrantes de entidades privadas frente a la responsabilidad que deben tener en cuanto a los derechos de petición. Y también quisiera que finalmente el doctor Henry Sosa, el personero de Soacha, le hiciera un llamado a los ciudadanos para que, como decíamos hace un rato, se empoderen de este derecho fundamental que tienen, que es el derecho de petición, doctora Iriana. Hay una cosa muy importante, retomando lo que ha mencionado el doctor Duque, y es que cuando un servidor público, amparado en este tema de que como el concepto no obliga, yo puedo decir lo que se me ocurra, no podemos perder de vista que hay un principio que es el principio de confianza legítima. Y resulta que cuando yo emito un concepto y le estoy dando una respuesta al ciudadano, este ciudadano puede realizar una actividad o dejarla de hacer con base en ese concepto. Y posteriormente yo no podría como administración, no tendría coherencia administrativa en donde voy a sancionar a esta persona porque amparado en un concepto de la administración efectivamente ha hecho o ha dejado de hacer cierta actividad. Entonces esto es muy importante también porque esto hace parte de un principio universal que es el principio de la buena fe. ¿Qué es la recomendación a los servidores públicos? Toda solicitud, diga o no diga derecho de petición, debe ser atendida como un derecho de petición. Debe ser importante no solamente hablar de 15 días, de 10 días o de 30 días. Ahí hay que verificar es la importancia del derecho que se está ejerciendo. No podemos hacer nugatoria la petición. Personal. Sí, es muy importante que ellos sepan que cuentan con una herramienta fundamental que hoy no solamente a los servidores públicos, sino a los privados les exige contestar. Lo mejor que uno puede hacer es dar respuesta cuando uno es transparente, no tiene por qué ocultar la información. Pues ahí está, clarísimo. Muchísimas gracias, señores.
doctor Jaime Alberto Duque, doctora Iriana Ponte, personero de Soacha, Henry Sosa, gracias por haber estado con nosotros. Administración Pública en Acción es un producto de la Escuela Superior de Administración Pública bajo la coordinación del Departamento de Comunicaciones, la Subdirección de Proyección Institucional y la Subdirección de Alto Gobierno. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés para usted y para todo el país. Hasta entonces.